Demetrio y la niña quemada. El viejo reloj cucú de Demetrio marcó las 10 de la noche mientras éste apagaba las lámparas de aceite alrededor de su casa para ir a dormir. Había sido un día muy pesado. Pasados 8 minutos después de que el reloj le diera la bienvenida a las 10 de la noche, cuando ya Demetrio se acomodaba en su cama de paja, se escuchó tocar la puerta. Se escuchaban lentas y pesadas aquellas tocadas, como si quien las diera estuviera sufriendo mucho al hacerlo. Demetrio, algo extrañado, encendió la lámpara que descansaba a su lado en la mesa de noche, y fue destinado a abrir la puerta. ¿Cuál fue la sorpresa de Demetrio al abrirla? Alcanzó a ver por el brillo que emanaba de su lámpara a una niña de no más de 7 años, totalmente quemada, que le decía: «¡Agua! ¡Agua, por favor! ¡Agua!». Demetrio, con el corazón casi saliéndole por la garganta, cerró la puerta de un azote, cerró las ventanas y casi infartado se acostó a dormir. Al día siguiente, exactamente a la misma hora, sucedió lo mismo cuando Demetrio ya se estaba acomodando para dormir. Fue por eso que al día siguiente se lo comentó a un amigo que vivía cerca de su casa, y este le recomendó ir a que una señora espiritista que tenía un pequeño tarantín a las afueras del pueblo. Demetrio, que no creía en esas cosas, decidió ir con el objeto de darle fin a aquella molesta situación que le espantaba el sueño todas las noches. Salió temprano, cuando a lo lejos observó el tarantín rojo donde hacía su trabajo aquella vieja bruja. A la señora le dio una fuerte corazonada cuando vio entrar a Demetrio, pero no le hizo caso. «Bienvenido, ¿qué desea?», preguntó Madame Lalou a Demetrio, quien le contó lo que le sucedía, y ésta comenzó a llorar. Le explicó que esa niña era su sobrina, que había fallecido en un incendio a las 10:08 de la noche. Ella estaba dormida y tenía sed. Toda su familia falleció en ese incendio, pero es el alma de mi sobrina María el que vaga, pidiendo un poco de agua. Demetrio, aún con los pelos erizados, preguntó: «¿Y no hay forma alguna de hacer que se vaya, que no me moleste más?». «Sí hay una forma», dijo la anciana. «Cuando la niña se aparezca de nuevo por su casa, sencillamente ábranle la puerta y denle un poco de agua. Es la única forma de que deje de molestarlo». Ese día Demetrio padeció un escalofrío constante a lo largo de su cuerpo. Faltaban 8 minutos para las 10. Demetrio se ponía las manos en la cabeza y sudaba a litros. De repente se escuchó el crujir de la paja seca y... Demetrio brincó, corrió a la cocina y tomó agua fresca en un tarro que ya tenía preparado para ese momento. Abrió la puerta y ahí estaba aquel cuerpo casi amorfo a causa de las llamas que la cobijaron aquella noche. Aquella misma hora... «¡Agua, por favor, agua!», suplicó la niña. Ya con el tarro en la mano y sin pensarlo 2 veces, Demetrio le sirvió agua que la niña bebió en un segundo. «¡Más, por favor!», le dijo la niña de nuevo. Este le sirvió de nuevo. En los ojos de la pequeña niña, Demetrio distinguió perfectamente, como si fuera una película, el momento en que la niña se quemaba. Un frío intenso heló la piel de Demetrio, y en los ojos de la niña aún se reflejaba el momento de su tragedia. Ya acabado el tarro, la niña se volteó y se fue, atravesando los matorrales, atravesando el bosque como si flotara, hasta que se perdió de los ojos de aquel asustado hombre. Se volteó y se acostó. Su cama se encontraba hirviendo, como si fuera el infierno propio. Al día siguiente, cuando fue a buscar leña para su consumo, observó parte del bosque totalmente quemada, del cual obtuvo un exquisito carbón que vendió en el pueblo y que le dio mucho dinero. Dicen que de esta forma aquella niña dio gracias a Demetrio por saciarle su necesidad y así poder descansar en paz. El último adiós. Toda mi historia ocurrió en el año de 1991. Por aquel entonces tenía 20 años para cumplir 21. Mi abuela, que vivía con nosotros, se rompió la cadera al caerse de una silla. Tenía 91 años, por lo que los médicos dijeron que no se le podía operar.
y quedó recluida a pasar lo que le quedaba de vida en la cama. Fue un mes nada más, pero fue horrible ver cómo se iba debilitando hasta que dejó de comer. En una de las conversaciones que tuvimos, cuando aún hablaba, me dijo que se estaba muriendo, a lo que yo contesté: aún te queda mucho tiempo por estar con nosotros y además tienes que estar en mi cumpleaños. Dios te oiga, me contestó. A primeros de marzo estaba en mi habitación con mi sobrina cuando me vino a la cabeza el pensamiento de que mi abuela se estaba muriendo. No hice caso, creí que era una tontería. En ese momento entró un amigo a ver a mi abuela y empezó a llamarnos diciendo que estaba agonizando. Si no llega a ser por él, ni siquiera habríamos estado en el momento de su partida. Esa noche no pude dormir, la puerta de la habitación estaba abierta y de pronto vi que venía mi abuela por el pasillo. Empecé a gritar como una loca. Mi padre se levantó enseguida y encendió las luces. Me agarraba diciendo que no pasaba nada, pero yo veía a mi abuela a su lado, la cual se acercó a mí y me dijo: tranquila, hija, que no te voy a hacer nada, solamente vengo a despedirme. Me dio un beso y se marchó otra vez por el pasillo. Aunque no volví a verla, por toda la casa seguí notando su presencia y oyendo los lamentos de cuando estaba enferma hasta el día de mi cumpleaños. Ese día fue el último en que la sentí. Cuando me ocurrió todo esto, casi caigo en una depresión, pues tenía sentimientos contradictorios, ya que quería mucho a mi abuela. Sin embargo, la rechacé cuando vino a despedirse de mí y sentía pánico cada vez que notaba su presencia u oía su voz. Logré superarlo gracias a una compañera del trabajo que conoce todos estos fenómenos y que me hizo comprender que mi abuela entendía el terror que yo sentía con su fantasma. La casita del pueblo. La historia que voy a contar le pasó a mi padre cuando era jovencito. Tenía 19 años y vivía en Francia, en una casa bastante grande que estaba a las afueras, rodeada de campo. Mi padre tenía 2 hermanas más pequeñas. La más pequeña de los 3 tenía 6 años. Y solía subir a jugar a la bohardilla con las muñecas. Un día empezó a decirle a mi padre que cuando subía a jugar siempre oía ruidos como si tiraran algo redondo y rodase por el suelo, pero que luego nunca veía nada. Mi padre le quitaba importancia, puesto que pensaba que eran las típicas imaginaciones de una niña, pero mi tía insistía en que se oían ruidos sin verse nada. Mi padre se lo contó a mi abuelo, y viendo que mi tía dejó de subir ahí a jugar, decidieron comprobar un día si era cierto que se oían esos ruidos extraños. Subieron, se colocaron a cada lado de la buhardilla con una linterna cada uno, todo apagado, y con la premisa de que si oían algo, encendían las linternas para ver si verdaderamente había algo ahí que provocaran los ruidos. Permanecieron un buen rato ahí parados, esperando, y de repente se empezaron a oír ruidos de verdad, como los que había mencionado mi tía. Un sonido como si tiraran una nuez desde arriba y cayese rodando por el suelo. En ese momento encendieron las linternas, pero no consiguieron ver nada. Entonces apagaron las luces y esperaron otra vez, pensando que habían llegado tarde a encenderlas y que sería alguna rata o algún animal que se habría colado. Estuvieron así un buen rato sin conseguir ver nada, pero oyendo los ruidos que cada vez eran más frecuentes, y al final desistieron y bajaron. La historia quedó ahí. Pasaron varios días. Un día le dijo a mi abuelo a mi padre que tenía que bajar al pozo por agua, porque no había. Lo ató mi abuelo con una soga y lo bajó. Todo era oscuro y mi padre estaba un poco asustado, pero tenía que bajar. Ya abajo se desató y empezó a subirle cubos de agua a mi abuelo, hasta que sintió como una presencia detrás de él le respiraba cerca. Mi padre se giró rápidamente para ver si veía algo y oyó cómo unas voces suplicaban que desaparecieran de ahí, que no pretendían hacerles daño, pero que esa era su casa y habían fallecido ahí y no se iban a ir. Mi padre se quedó blanco gritándole a mi abuelo que por favor lo subiera. En eso aparecieron 2 personas. Le suplicaban que se alejaran de ahí. Mi abuelo subió a mi padre, que estaba pálido, temblando, y con la voz entrecortada, explicó que los famosos ruidos de la buhardilla eran de estas almas que se les habían aparecido y que tenían que desaparecer de ahí cuanto antes. En cuanto pudieron se marcharon y la dejaron vacía como ellos pidieron.
Mi padre me contó esta historia hace ya muchos años. Yo al principio no me creía que estas cosas pudieran ser ciertas, pero creo que mi padre no me mentiría en algo así, y nunca olvidará a esas almas que se le aparecieron para cumplir un deseo y descansar en paz. La curva maldita. Hace 3 años mi amiga Erika y yo habíamos salido de fiesta. Ella tenía 18 años y estaba muy contenta, ya que ese día iba a verse de nuevo con su novio. Ella estrenaba vestido, estaba radiante y provocativa. Después de la fantástica noche, ella y su novio Alejandro se prometieron verse al día siguiente. Él tenía mucha prisa por irse, ya que su hermano lo estaba esperando. Pero en realidad, era una chica quien le esperaba. Cuando volvíamos, Erika y yo tuvimos un accidente por culpa de una persona que conducía borracha y con la luz larga. Yo sobreviví, pero mi amiga falleció estrellada en el árbol de la curva. Me costó muchísimo superarlo. Cuando fue enterrada, Alejandro se atrevió a llevar al funeral a su amiguita, que en realidad era su amante. Yo me enfurecí, y él me contestó que él solo iba a ver a Erika para romper la relación, y como no tuvo valor de decirlo aquella noche, se lo pensaba decir al día siguiente. Pasaron 3 semanas, y mientras una noche yo dormía, mi amiga se me apareció con una sonrisa maligna y aterradora que me heló el corazón. Ella solo decía: "El árbol será mi venganza". Yo la miraba mientras se repetía continuamente. A la mañana siguiente no sabía si había sido un sueño o realidad, y preferí callar. Pero aquella noche el hermano de Alejandro me llamó para saber si su hermano había pasado por mi casa, pero yo le dije que no. Entonces pasó por mí para ir a buscarlo. Encontramos su coche delante del nuestro, así que le tocamos el claxon para que parara, pero no paró. Justo cuando pasábamos por aquella curva, nuestro coche se descontroló y la luz larga se disparó sola sin que nadie la tocara. De repente y por causa de la luz larga, Alejandro y su novia sufrieron un accidente contra el mismo árbol con el que mi amiga Erika y yo nos estrellamos. Su novia falleció. Una noche, cuando él dormía, se le apareció mi amiga y le dijo que lo volvería loco, porque ella sabía que el culpable de su muerte era Alejandro. Él fue el borracho que conducía con la luz larga. Alejandro fue internado en un manicomio y sin explicarnos cómo llegó a la que llamábamos la curva maldita, apareció sin vida y con un mensaje escrito en el árbol. El árbol que lleva cobradas 3 vidas. ¿Cuál será la próxima que me cobre? Pero el árbol extrañamente tenía un nombre firmado por la primera víctima de la curva, Erika. La leyenda de Madame. El siguiente suceso fue recogido y estudiado por el gran parapsicólogo francés Robert Toquet, profesor de la Escuela de Antropología y miembro del Consejo Directivo del Instituto Metafísico Internacional de París. Resulta que un fantasma fue fotografiado 2 veces. El principal testigo de este caso fue una señora, quien confió sus notas escritas a Robert Toquet, rogándole que no revelara su nombre a medida que se desarrollaban los hechos. Por sugerencia de Toquet, Madame Quinta trató de hacer algunas atrevidas experiencias en un gran caserón del siglo XVII, Le Piure, el priorato donde tuvieron lugar los hechos. Ahí efectivamente había residido una comunidad de frailes que fue disuelta durante la Revolución Francesa y su prior fue torturado y muerto. Madame Quinta quiso pasar una temporada de descanso en Le Pécure. El 6 de julio de 1955 se alojó ahí con sus 2 hijos, de 20 y 30 años de edad, cuyos nombres respectivos eran Jean y Gastón. A los 4 días de estar instalados ahí, el fantasma de un monje encapuchado y sin manos se apareció a la señora en su habitación,
que había sido en tiempos pasados la habitación del prior. Madame Quinta relató su experiencia aquella noche del 10 de julio. Vi por primera vez vagar por mi habitación una sombra oscura, formada por una niebla opaca, detrás de la cual parecía haber una luz. Aquella sombra de forma humana llevaba una larga vestimenta, un manteo, y parecía tener la cabeza cubierta por una capucha. La sombra avanzó lentamente hacia mí. Presa de espanto, me senté en la cama, con la espalda contra la pared y la garganta seca. Estaba helada, pero al mismo tiempo sudaba. Quise levantarme, gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Un terror indescriptible me mantenía clavada ahí. La sombra avanzó hasta situarse ante la chimenea. Entonces se arrodilló y yo sentí el golpe de sus rodillas contra el pavimento. Se posternó 3 veces, con las mangas juntas, en un gesto de súplica. Después de permanecer mucho tiempo arrodillada, se posternó de nuevo 3 veces más. Se alzó poco a poco y se encaminó hacia la puerta de una pequeña habitación que se encuentra al lado de una alcoba. Pocos segundos después, noté como la caída de un cuerpo a tierra, dentro de la pequeña habitación. La pobre señora pasó el resto de la noche despierta, mientras su corazón latía desordenadamente. La luz del día por fin entró en la habitación y la señora se levantó para ir al jardín, donde lucía un sol radiante. Pasaron unas cuantas semanas sin que nada sucediera. Madame Quinta, interiormente, deseaba el retorno de la aparición, porque lamentaba no haber trabado conversación con ella. Este deseo no formulado no tardó en cumplirse. Una tarde, cuando ya se había acostado, la puerta de la habitación se abrió lentamente y el espectro del viejo monje entró. Traía consigo un fuerte olor a moho, a tumba. Muy espantada, la señora vio que la aparición lloraba. Sus espaldas se sacudían como si llorara y por 3 veces dio golpes en el suelo con la cabeza. Cada vez una voz extraña, indescriptible, que parecía venir de lejos, decía: «Dios mío, misericordia, tened piedad de mí, tened piedad, Dios mío, perdóname, Jesús». Se inició entonces un extraordinario diálogo entre la señora y la aparición. Esta comenzó por recriminarla por alojarse en un lugar que pertenecía a los religiosos. Después le hizo una serie de profecías. Dijo que el globo terrestre estallaría por la locura de los hombres. Europa, Asia y África se sumergirían y no quedarían emergida más que la parte sur de América. El fantasma habló de un cautivo al que había dejado morir en un calabozo. Comentó de una imagen de la Virgen que estaba rota y enterrada en un lugar del jardín donde fue encontrada, y dijo que a él lo habían matado los revolucionarios, que le cortaron las manos y lo emparedaron. Rogó que rezaran por él. Los hijos de Madame Quinta terminaron dándose cuenta que a su madre le pasaba algo. Adelgazaba, estaba pálida y mostraba un gran desasosiego. Aconsejada por Toquet, la señora habló finalmente de la aparición a sus hijos, que de momento no le creyeron, hasta que Jean el pequeño también lo vio, cosa que le trastornó de sobremanera. Toquet les dijo entonces que trataran de fotografiar al fantasma, y si les fuese posible, lo tocaran. Ambas cosas se realizaron. El fantasma fue fotografiado 2 veces por Jean el 26 de octubre de 1959. A finales de noviembre, la señora se tropezó con el monje espectral en un relleno de la escalera, y sin pensarlo 2 veces, toda ella en tensión, le puso la mano a la altura de la cintura, aunque eso sí, con los ojos cerrados. Inmediatamente sintió un violento golpe en el mismo lugar de su propio cuerpo, y después un frío glacial, que casi la ahogaba, mientras la forma se disgregaba ante ella y ante Jean, que había asistido a la escena desde el pie de la escalera. Casi inmediatamente las manos de la señora se hincharon y notó un dolor intenso, como de quemaduras producidas por el frío. La hinchazón y las pequeñas quemaduras duraron muy bien un par de meses y tuvieron ocasión de ser examinadas por Robert Toquet. El fantasma estaba formado por una especie de vapor glacial, ligeramente viscoso. Por debajo no había nada, ningún esqueleto, que era lo que yo pensaba encontrar, explicó la señora al parapsicólogo.